poco complejo y extenso. Entonces dije, no, vamos a aprovechar como hay una especie de pausa en estos próximos capítulos, que es el 13, el 14 y el 15. Solamente voy a leer el 15, explicamos el 13 y el 14, porque el profeta ahora lo que va a hacer o recibe de parte del Señor es una explicación sobre lo que hasta este momento ha recibido. Y eso es importante, que usted comprenda eso. Dios nunca da una revelación para confusión. Nunca. Una persona que reciba una revelación de parte de Dios y se confunde o nunca recibe una aclaración de parte de Dios, tiene que evaluar de quién recibió esa revelación. De hecho, si usted va al capítulo 14, usted se va a encontrar con que hay un reclamo de Dios hacia los falsos profetas, que pronto lo vamos a hablar de manera resumida, pero hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 15. Le voy a pedir a Elizabeth que por favor lea en voz alta el capítulo 15, porque entonces con el capítulo 15 vamos a trabajar el 13 y el 14. Luego de eso voy a hacer una pausa para explicar algo importante que ocurre durante ese tiempo. Y ese tema surge porque nuestro hermano Anthony, que acaba de llegar, junto con Junior. ¿Dónde está Junior? Pues Junior había traído una preocupación, y allá lavando carro entre ellos dos se desarrolló un debate teológico. Y entonces voy a aprovechar el tiempo porque es en Babilonia. Aristide, la cámara para que la cuadre bien, por favor. Es en Babilonia que ocurre algo que vamos a explicar más adelante. Amén. Así es que, Elizabeth, por favor, el capítulo 15. Amén. Leemos el capítulo 15. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar algo en ella? He aquí es puesta en el fuego para ser consumida. Cuando sus dos extremos haya consumido el fuego y la parte del medio se haya quemado, ¿servirá para obra alguna? Si cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuánto menos después que el fuego la haya consumido y que haya sido quemada, ¿servirá más para obra alguna? Por tanto, así dice Jehová el Señor: como a la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual entregué al fuego para que la consumiera, así haré a los moradores de Jerusalén. Pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová cuando ponga mi rostro contra ellos, y convertiré la tierra en desolación por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Palabra fuerte, hermano. Le pido disculpas, es lo que la Biblia dice. Vamos a ver cómo digerimos esto. Una de las cosas importantes que vamos a ver en el capítulo 14, puede sentarse, hermano, todavía quedan espacio acá. Siéntese aquí, varón. También a los hermanos que están presentes, que les ofrecí en su momento traerle diferentes libros, le estaba explicando cuando llegué. Traje el libro sobre los manuscritos del Mar Muerto. Traje uno de los volúmenes del Talmud, que es uno de los más prestigiosos comentarios sobre el Antiguo Testamento. El Talmud es una especie de interpretación oral que se hace sobre la Torá, sobre la ley, sobre Deuteronomio. Yo había explicado y voy ahorita a hablar sobre eso, sobre Génesis y una nota de Génesis, y sobre Eva, una nota sobre Eva, en este diccionario del Pentateuco. Este diccionario solamente trata sobre los primeros 5 libros, ¿no? Y es un diccionario súper difícil de conseguir y un poco caro, pero de hecho lo he usado pocas veces, porque como solamente se limita al Pentateuco, pero proviene del hebreo, no usa el griego, sino va directamente a la palabra original, que es el griego. De hecho, interesante, los primeros 11 capítulos de Génesis están en arameo, no están en griego, no están en hebreo. Y eso, ¿verdad? Pues más adelante lo hablamos. Esta es la primera traducción. Explicaba antes de que los hermanos llegaran, que es la Biblia de 1560,
esta Biblia es la primera traducción que se hace en inglés, que es una lengua romance, que empieza a desarrollarse en esos momentos y es autorizada por la Iglesia Católica. Pero mire claramente que dice la Biblia protestante de la Reforma, pero se alimenta de las traducciones de Erasmo, que eran en latín, no eran en griego. Estas traducciones tienen los libros apócrifos. Aquí está el libro de Tobías, aquí están las porciones apócrifas de Daniel, porque para este momento histórico, para la iglesia, todo era parte de la Biblia. Y de hecho, mire cómo se usa, en vez de decir number, dice como se lee, number con la O. Porque es la raíz del idioma inglés, cómo el inglés se va desarrollando. Y esta Biblia que está aquí es la famosa Biblia del oso. Y este es de 1569. Esta es la primera traducción en castellano de la Biblia. Castellano de Castilla puro. No existía la S. Todavía la N se traducía como en griego. La N en griego es ni y es como una V. Así aparece aquí. Cuando usted va y lee los capítulos, es súper incómodo. Realmente yo lo compré más para referencia histórica. Lógico, cuando yo la compré pensé que iba a encontrar un montón de misterios que no encontraba en otra Biblia. Y cuando leí el primer capítulo, la dejé en una esquina y dije, Nivia, esto no hay quien lo lea. Pero castellano de español en España o castellano de Italia. Esa pregunta te felicito. En Italia se habla italiano, no español. Okay. Pero la primera traducción se hace de castellano. Entonces los españoles hablaban un idioma y Castilla hablaba otro. Okay. Hoy en día no existe tal cosa como el castellano y el español. La Real Academia lo unificó, todo es español. Pero cuando usted va, por ejemplo, a Génesis, mire, primer libro de Moy, fue llamado comúnmente. Lo que traducido quiere decir primer libro de Moisés, que primer libro de Moisés fue llamado comúnmente. Pero ver cómo lo traduce, Fen. Y se lo voy a pasar para que usted lo lea. Mire, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra eufautua, desadornada y vacía. Y las tinieblas, para que usted lo lea y se entretenga ahí un rato. De esta Biblia es que surge la Reina Valera 1809, de esta traducción. Y en esta traducción también están los apócrifos, porque se traduce directamente de la Iglesia Católica. Entonces, esto que está aquí, que lo compartí ahorita con los hermanos, es un proyecto que la Reina Valera llevó a cabo hace unos 15 años atrás, que fue traducir el Bereshit, que es el libro del origen, se traduce como Génesis, y está literalmente del hebreo al español. Cuando usted lee el hebreo, igual que el árabe se lee de derecha a izquierda. Entonces usted empieza leyendo aquí, y aquí esta porción le ayuda a leer lo que significa la palabra. Esto es interesante porque el hebreo antiguo no tiene vocales. Son solamente consonantes. Las vocales se añaden con puntitos y el escriba era el que tenía la capacidad de interpretarlo. Vamos a hablar de eso ahora. No estamos perdiendo el tiempo. Una persona común y corriente tenía el texto en la mano y no entendía lo que estaba leyendo. ¿Me siguen, verdad? Sí. ¿Estamos claros? Quédese ahí porque ahorita cuando vayamos a lo que estamos hablando, se van a dar cuenta por qué yo lo digo. Porque yo siempre he dicho que aquí la gente pasa por alto, que en Israel la gente no sabía leer ni escribir. La gente no sabía leer ni escribir. La gente dependía de sus líderes. Y si el líder estaba distorsionado, ¿qué recibía el pueblo? Distorsión. ¿Por qué? Porque la gente no sabía leer ni escribir. Entonces, cuando la gente va a la Biblia y lee el Antiguo Testamento, no entiende esos detalles. No los entiende. Entonces ve al pueblo como totalmente culpable por el pecado. Y Dios no va al pueblo, Dios va primeramente a los líderes. En Ezequiel, ¿qué hemos visto en los primeros capítulos? ¿A quién Dios le está reclamando?
¿A qué parte del pueblo Dios le está reclamando? A los líderes. ¿Qué vio Ezequiel en el templo? Vio a los ancianos. ¿A quién más vio? A los sacerdotes. ¿A quién más vio? A los escribas. ¿Y qué le está reclamando a los escribas? Y mire, y tengo otra noticia adicional. Cuando fuimos a Ezequiel, que él está en el templo, y nos damos cuenta que le están haciendo culto a los dioses de Egipto. ¿Por qué usted cree que le estaban haciendo culto a los dioses de Egipto? Eso es una parte, pero hay algo adicional. Sepa usted que en la historia, el faraón Necao le hizo frente a Nabucodonosor. Y con su ejército, Nabucodonosor no pudo vencerlo. Por tal razón, los israelitas concluyeron que si en Babilonia no habían logrado vencer a Necao, al rey de Egipto, significa que los dioses de Egipto sí estaban defendiendo a Necao. Y sin embargo, Jehová se había ido. Así que ellos tenían que buscar la manera de cómo protegerse y resolverse. Y empezaron a adorar a los dioses de Egipto para ver si los dioses de Egipto tenían misericordia de ellos. Total, ¿sabe lo que hizo Babilonia después? Reforzó el ejército y destruyó al rey Necao. Se llevó en volanta a Israel y se llevó al rey Necao. Estamos, ¿verdad? Ok, entonces quédese ahí. Los escribas no habían vocales, solamente consonantes. Las vocales estaban identificadas con unos puntitos y tenían unos valores numéricos que el escriba tenía que acudir a sus manuales para poder interpretar una sola palabra. Mire, yo le voy a ser bien sincero. La gente cuando yo explico esto, como que no lo entienden. Les digo algo. Esta gente eran gente consagrada para esto. De hecho, por eso hoy en día, a veces yo bromeo con ustedes, hace tiempo no lo hago, que si algún día ustedes quieren regalarme un Talmud original de Israel que cuesta $15,000, sepa usted que esas personas están consagradas a eso, al texto. Y lo único que son los primeros 5 libros. Y no tiene consonantes, tiene lo mismo, unos puntitos, y ellos le envían un documento aparte para que usted sepa lo que significa ese punto y por qué se coloca en ese lugar. Que lo que significa es la consonante que lleva. Entonces, el que está aquí debe de saber lo que esa palabra significa. O sea, es un trabajo, mi hermano, serio. Y Dios le pidió cuenta a esa gente. Imagínese a nosotros que tenemos tantas traducciones. Entonces, esto que está aquí son parte de los rollos que aparecieron en el Mar Muerto. Estos rollos aparecieron en el 1947, un año antes de la Constitución de Israel. En este lugar, sepa usted, que se encontró el rollo de Isaías. El rollo de Isaías. Y lo tienen hoy en día en el Museo del Rollo en Jerusalén. Cubre casi un cuarto completo alrededor. Y usted puede entrar de manera virtual si desea verlo. El rollo de Isaías tiene aproximadamente 700 años según la prueba de carbono. Es el texto más antiguo que tenemos de la Biblia. Y cuando se busca el texto es exactamente lo que usted tiene hoy acá. No hay diferencia en él. Pero eso apareció aquí. Aparecieron otros rollos como los apócrifos. Apareció el profeta Jeremías y aparecieron algunos pedazos del rollo de Daniel. Algunos pedazos. Una pregunta. ¿Cómo que usted se refiere cuando dice apócrifo? Lo explico ya mismito. Por tal razón, una de las cosas que los cristianos en aquel momento estaban contentos era que pensaban que iban a encontrar rollos sobre el Nuevo Testamento. No encontraron nada relacionado al Nuevo Testamento. Se encontraron, ¿estamos listos? Código de normas que usaban los esenios en sus comunidades. Ellos hablaban de que ellos eran los hijos de luz, los llamados a ser consagrados y lo que iban a recibir la restauración de parte de Yahweh o de Elohim. Se añade que tenían unas normas a qué hora se iba a comer,
Si los fariseos eran maniáticos con lavarse las manos, estos se purificaban 5 y 15 veces al día. Tenían piscina especializada para bañarse, para purificarse. Para ellos bañarse era la purificación, no era nada más. Tenían que estar leyendo la palabra, eran dedicados al estudio de la palabra. Se prohibía la entrada de mujeres, porque para ellos las mujeres eran distracción para el hombre, porque las mujeres, según sus códigos, decían ellas, que la mujer se enfoca en darle un hijo al hombre y piensan que porque le dan un hijo al hombre, debe de controlar y manipular al hombre y el hombre se debe totalmente para ella. No se permitían mujeres, eran solamente hombres. Y si usted violaba una norma de la comunidad, era expulsado. Y no podía regresar porque usted se había convertido en un pecador y no podía mantener la consagración y la integridad dentro de la comunidad. Al igual que muchas iglesias hoy en día. Y como yo le decía a Marilyn Jr., ¿y dónde estaba Jesús? Porque los esenios fueron contemporáneos con Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Con quién estaba Jesús? Con los pecadores en Galilea. Mientras estos estaban desconectados de la necesidad del pueblo, Cristo estaba en medio de la necesidad del pueblo. La misma gloria de Dios se movía entre los pecadores, entre los adúlteros, entre los borrachones. Por eso cuando yo veo a gente que hablan de santidad, defíneme qué es santidad. Y piensa que santidad es una negación tipo esenio. Y quieren santificarse y erradicar el pecado de su humanidad. Mediante ayuno, mediante oración, doblando rodillas, castigando el cuerpo. ¿Cuándo Cristo le dijo eso a los discípulos? Simplemente le dijo, toma esa carga que tú tienes y ven en pos de mí. ¿Eso no fue lo que le dijo? ¿Y por qué entonces la gente insiste en estar colocando tantas reglas y normas? Distorsionando el texto, porque como no entienden lo que el texto dice, pues lo aplican de una manera distorsionada. Pensamiento, vocabulario defectuoso, pensamiento defectuoso, interpretación incorrecta de la Biblia, aplicación incorrecta de la Biblia. Vivimos una manera distorsionada del texto. Cuando vamos entonces al capítulo 14, nos vamos a encontrar que Dios le está reclamando a los falsos profetas. Yo quiero que usted comprenda algo. Los profetas en el Antiguo Testamento tenían la responsabilidad, ya que el pueblo no sabía leer ni escribir, de llevar un mensaje de parte de Dios. Los profetas tenían una cualidad peculiar. Dios le hablaba de una manera única. En el Antiguo Testamento, ese ministerio muere con Juan el Bautista. Juan es el último profeta. Se acabó. Hasta Juan. Con Cristo nace la iglesia. Y el llamado profético ahora está dentro de la iglesia. No es un título peculiar que nadie puede poseer ni tener. Eso de que el profeta fulano de tal, eso es un embeleco. Eso es una muestra de ignorancia. No existe el ministerio profético individual en el Nuevo Testamento. Ese llamado es para la iglesia. La voz profética la tiene la comunidad de fe de la mano del Espíritu Santo. Y en la misma comunidad de fe, Dios puede levantar a alguien para darle un mensaje, como de la misma manera en la misma comunidad de fe. En un estudio bíblico, Dios puede hablar a través del maestro en una enseñanza. De la misma manera, en la predicación, Dios te está hablando sin intervención de nadie. Ese es el poder de la predicación, la que hemos descuidado. La que hemos descuidado. Estamos, ¿verdad? Porque prepararse para una predicación no es solamente leer el texto y se acabó. Conlleva un estudio exegético. Usted le guste o no, les pido disculpas. Yo no estoy con cosas pequeñas, yo lo estoy elevando. Porque de la misma manera que léase en su casa, léase el capítulo 14, Dios le está diciendo a los profetas, ustedes han engañado al pueblo y lo han llevado a vanidad. Vanidad no se refiere como lo aplicó Eva,
Vanidad es a vacío. Ustedes han predicado cosas vacías porque se distorsiona de lo que yo le mandaba al pueblo. Ustedes se la guiaron de profeta diciendo va a pasar esto, va a pasar lo otro, y es contrario a lo que yo le advertí al pueblo. Porque los falsos profetas empezaron a decir que el tiempo en Babilonia iba a ser un tiempo corto, que ellos iban a regresar y que Dios no iba a traicionar a Jerusalén. Porque Jerusalén era el pueblo escogido de Dios. Que los babilónicos eran unos idólatras, que como Dios iba a entregar a su santo pueblo, a su nación en manos de Babilonia. Y Dios le está reclamando por esa mentira de parte de ellos. Pero eso es una buena acción. Eso es una palabra motivacional. Es una palabra para que tú te pompees, para que tú te mantengas enfocado y hagas tu pacto económico con el Señor y hagas tus ofrendas y tus diezmos de agradecimiento al Señor. Para que la economía de la iglesia crezca. Lo llevé a la iglesia, pero en aquel momento histórico los profetas, y quiero decirle algo, Jeremías usa la palabra profetas en una parte de su texto cuando está frente a ellos y le dice, ustedes son unos asalariados del rey. ¿Cuántos pastores asalariados tenemos hoy en día? Que por no confrontar al pueblo, venden la palabra del Señor para que la gente no se vaya. Porque si se van, entonces ellos que pagan casa, pagan luz, el colegio de la nena, la gasolina, la compra, se comprometen. Porque el guisito lo tienen en la iglesia. Le pido disculpas. Eso es lo que la palabra Mandy dice. Si usted se ofende conmigo, pues lo siento. Rechace la palabra. No predique a Cristo, predique otra cosa. Predique budismo, hinduismo y una mezcolanza como usted quiera. Es un problema suyo. Allá Dios le pedirá cuenta a usted y a los que le siguen. Porque hoy en día usted tiene problemas, usted que me está mirando y los que están aquí presentes. Porque en aquel momento los falsos profetas tenían el conocimiento y manipulaban el conocimiento. Hoy en día, ¿quién tiene el conocimiento? Toda la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es una parte encarnada de Dios mismo que habita en ti y que habita en mí. Y dice que nos guiará a toda mentira y engaño. ¿A toda qué? Verdad y justicia. ¿Y mediante qué manera nos guía esa verdad y justicia? ¿En base a mis emociones y lo que yo creo que es correcto? ¿O en base al conocimiento que yo voy obteniendo de la palabra de Dios? Mediante la capacidad para poder profundizar en el texto, aprovechando estudios como estos que te ayuden a comprender, wow, pues entonces Dios le reclamó a los israelitas y principalmente a los líderes, porque los líderes eran culpables de que el pueblo padeciera. Y es Jeremías que dice, mi pueblo perece por falta de sabiduría. Y aquí le tengo otra más sabrosa. Jeremías es el que dice, maldito el hombre que cree. ¿A qué se refiere Jeremías con eso? Porque los israelitas habían colocado la esperanza de salvación en los profetas del rey. Y cuando Jeremías hablaba, lo tildaban de loco y de problemático y de profeta errante. No, eso hoy en día los ignorantes bíblicos. De errante. Y Dios volvió a hablar a través de Jeremías, pero como el mensaje de Jeremías era contrario a lo que sus líderes espirituales estaban diciendo, ¿a quién le dieron peso? A lo que los líderes le estaban diciendo. Entonces pusieron su esperanza de salvación no en Jeremías, sino en esos líderes. Y por eso Jeremías dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. No habla del amor fraternal, no habla de la importancia de la unidad de la iglesia, porque claramente Cristo dijo, ama a tu semejante como a ti mismo. Ama a tu enemigo como a ti mismo. Amén. Amén. ¿Usted iba a decir algo? No, era una pregunta. Por favor. ¿A qué vino Jesús?
qué vino Jesús? No, eso no es una pregunta. Usted sabe la respuesta. Desarrolla el pensamiento. Estamos en una transmisión en vivo. Desarrolla el pensamiento. Jesús vino con un propósito, Amén. a enseñarnos, Ah, a brutal. enseñarnos. Muy bien. ¿Y qué nos enseñó? Cosas básicas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto es Y nadie correcto. va al Padre si no es por mí. Amén. Yo soy el único camino. ¿Y cómo se Sí. Ok, eso es, ¿cómo se van a eso? Porque en los últimos años hemos predicado que después que tú busques al Señor está bien. ¿Cómo usted aplica eso? A Paco. ¿Cierto o falso? Después que usted vaya a la iglesia, Que busca- después que usted tenga a Cristo en su corazón y usted crea que Él es Dios, pues ya está bien. ¿Y qué vino a buscarle el Señor? ¿Qué vino a buscar? Se había perdido. Y verdaderos adoradores. Dios, por eso es que no me gusta eso, del pensamiento completo. ¿A quién le dijo eso? ¿A quién Jesús le dijo esa frase? Bueno, a mí me la dijo, A la mujer samaritana. pero a mí me la dijo. Porque mi Padre está buscando Verdaderos adoradores. que me adoren. En espíritu y en verdad. ¿Y quién era la mujer samaritana? Una mujer pagana, rechazada, que lo estuvimos hablando mediante Elizabeth hace unos domingos atrás en la iglesia. Una mujer marginada, una mujer que había sido que había sufrido, que había sido rechazada, que había sido menospreciada, que para la sociedad no valía nada. A esa mujer insignificante, Dios le está diciendo, yo estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y le dijo, tú estás dispuesta a que yo te sane y te restaure. Y en el momento que tuvo un encuentro con Cristo, fue transformada y salió a predicar la palabra llevando las buenas nuevas de salvación. Así que no basta solamente con sentarte en una iglesia. Tiene que ocurrir un cambio en tu vida. Amén. Tú y yo no podemos ser los mismos. Yo no puedo tener 10 años en el evangelio y estar haciendo las mismas estupideces, las mismas malas decisiones y mirando a Dios como alguien externo. Dios es un Dios personal. Está presente donde tú estás y donde yo estoy. Eso es lo que le está diciendo Ezequiel. Mi presencia está en toda la creación. Ya yo no estoy en Jerusalén. Yo nunca estuve ahí. Pero ya yo me fui de Sión. Mi gloria no puede estar ahí donde esté el atropello, donde está la injusticia. Eso es lo que está diciendo en el capítulo 11 y 12. Yo no puedo habitar donde hay atropello hacia los semejantes. Donde hay manipulación hacia los semejantes. Yo no puedo estar ahí. Y en el capítulo 14 habla de la idolatría, pero yo he explicado que aquí la idolatría es el atropello de los líderes hacia los débiles. Y el capítulo 15 cierra diciéndole a Israel, Israel, tú no sirves ni como leña. Wow. Porque Israel es la vid. Es la vid. Dios siempre se relaciona con la vid. Tú no sirves ni para leña. No sirves para nada. Perdiste tu razón de ser. Se distingue de lo que Cristo dijo. ¿Qué Cristo le dijo a la iglesia? Que somos la sal. Y el día, mire que yo llevo tiempo repitiendo eso. El día que dejaste de ser sal, amarre eso al capítulo 15 de Ezequiel. Amárrelo. Inclusive Cristo también a quien le reclamó también sigue siendo a Israel, porque fue a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, seguía reclamándole. Según como los profetas hicieron, Cristo terminó de rematarlo. Bueno, Cristo cuando va en el Nuevo Testamento no estaban los profetas, Por eso te digo, estaban los escribas, los sacerdotes y los fariseos. Que a eso vamos ahora. Los profetas de Dios. ¿De acuerdo? Cristo Bueno, terminó de rematarlo. de hecho, usted está listo para los judíos. Cristo fue un rabino, un profeta usado por Dios, pero que perdió su norte y se confundió y empezó a reclamarse Dios en sí mismo. Esa es la interpretación de ellos sobre Jesús. Diga, Aristide. Pero pastor, aún uno de ellos, aún entre ellos había gente, porque el
que fue y fue de noche y le dijo a Jesús, sabemos que vienes de Dios. Pero, ok, en el Antiguo Testamento, el ministerio rabínico no existía en el Antiguo Testamento, no existían los maestros. Se le llamaban maestros o escribas. O irregularmente eran escribas. Los escribas eran que, y cuando usted va a Jeremías, claramente Jeremías le habla a los escribas. Tú escriba. No dice tú rabino, tú maestro, no, tú escriba. Ahora, el escriba era un maestro. ¿Por qué era un maestro? Porque él era el que entendía el texto. Lo que yo le decía ahorita. Él era el único que podía leer el texto. Nadie lo podía leer. Porque la gente de Israel no había escuela en Israel no había primer grado, segundo grado. Eso no existía. Solamente los ricos, los adinerados, los sacerdotes tenían la responsabilidad de leer. Los demás del pueblo se dedicaban a trabajar y a sobrevivir. Y descansaban de la enseñanza de los líderes religiosos para que los llevaran a justicia y a verdad. Y eso cambió en el tiempo de... Mire, cuando Cristo llega al templo, dice, ustedes han convertido en casa de ladrones mi templo. Y es mi Padre, la casa que ustedes consagraron para mi Padre, donde habita su presencia, ustedes la han convertido en casa de ladrones. ¿Qué era lo que ellos hacían? Yo lo he explicado. Venía Anthony con su palomita, que era lo que podía ofrendar, y venía Arístide y lo recibía. Y Arístide era el levita. Y venía e insultaba a Anthony porque cómo se atrevía a traer esa paloma insignificante a un Dios excelso que se merece lo mejor. Tú eres un mal agradecido. Tú no sirves para ser un judío israelita. Y Anthony se sentía pompeado. Entonces le decía, no, pero es que esto fue lo que puso. No, dame la paloma esa acá. Le ponía la paloma a un lado y venía y sacaba otra paloma y decía, esta es la que tú tienes que sacrificar al Señor. ¿Cuánto me cuesta? 5 veces lo que le costó la de Anthony. Porque ya está consagrada, esta ya está ungida y esta Dios la recibe en el momento. Y bueno, llega hasta el tercer cielo. ¿Y qué iba a hacer Anthony? Si era lo que tenía de viaje, si era lo que tenía para comer, ya llegó hasta Jerusalén. Si no hacía ese sacrificio, el pecado seguía sobre él. ¿Qué hacía? Entregaba la palomita. Anthony se iba y detrás venía José. ¿Qué hacían? El mismo espectáculo. ¿Sabe usted qué paloma le daban? La que tenía Anthony. Le estoy hablando de unas cositas. Podemos hablar de lo otro, de lo que hacían los ricos de Israel para consagrarse con los sacerdotes. Y yo lo he explicado. Dice, no lo traje. Yo tengo un libro que presenta una maqueta de Jerusalén que existe hoy en día, la Jerusalén en tiempo de Jesús. Y usted ve el templo. Y cerca del templo las casas adineradas, los ricos. Y en la parte de abajo de Jerusalén, que es como una meseta, una montañita, la gente pobre. Los ricos cerca de la presencia de Dios. Lo mismo que en Ezequiel. Entonces, por eso es que Cristo los expulsa y los saca. Ok, añadimos algo más. En Babilonia, de hecho, perdóname, en el capítulo 14, los ancianos se acercan nuevamente a Ezequiel, que están en Babilonia. Yo he explicado que aunque la gente estaba en el cautiverio, el primer grupo, recuerda, Ezequiel empieza a cubrir el primer grupo. Y están en un campamento en Babilonia donde no pueden regresar a Jerusalén. Así que están constantemente custodiados, lo he explicado. Esos ancianos tenían la esperanza de en semanas regresar a su casa. Al ver que eso no ocurría, pues empiezan a desesperarse. Vienen donde Ezequiel y Ezequiel empieza a explicarle el por qué están allí y el por qué no van a regresar. ¿Y a quién Ezequiel culpa por la condición de Israel? A los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Los jueces de Israel. ¿Qué hacían los jueces? Aplicaban la ley, que era la justicia. Una sociedad donde no hay justicia
Una sociedad donde donde la palabra de Dios se usa para manipular. Hay una justicia sobornada también. Para atropellar a los demás. Simplemente para atropellar al más débil y al más flojo. Al que no puede pagar la justicia. ¿Cómo usted entiende eso? Y vemos la degradación. Ok. En el tiempo de Babilonia surgieron varias cosas. Primero, surgen las sinagogas. En el tiempo de Babilonia se desarrolla el Talmud babilónico. Ezequiel es primero que Daniel. Daniel profetiza después de Ezequiel. Después de Daniel, en Jerusalén, surge la necesidad mesiánica. Y es en Babilonia que los judíos empiezan a anhelar la visión de un Mesías y desarrollan las características de ese Mesías. Es en Babilonia. Y ellos establecen que ese Mesías debe de tener cualidades sacerdotales, debe de tener cualidades de rey, pero va a ser un ungido especial de Dios. No es Dios encarnado. Va a tener una unción especial para dirigir al pueblo al Sinaí. Y eso es lo que Jeremías dice. Volvamos a la senda antigua. Jeremías está diciendo, olvídate de los reyes, volvamos a la ley de Moisés. Cuando usted escucha a un cristiano que dice, volvamos a la senda antigua, con toda sinceridad lo que está diciendo es un disparate. Lo sé. Los disparates bien dichos se siguen repitiendo, igual que las medias verdades. Porque si Jeremías le está diciendo al pueblo, volvamos a la senda antigua, volvamos al Sinaí, ¿qué hace la iglesia yendo al Sinaí cuando tiene que ir al Gólgota? A la cruz. Nuestra salvación no está en la ley de Moisés, está en Jesús. Por eso es que es un disparate. Pero pensamos que la senda antigua es ayuno, oración y Biblia. Eso no es senda antigua. Eso es consagración espiritual de todo cristiano. Que debe de hacerlo porque es parte de tu vida devocional. Tú no puedes crecer espiritualmente si no lees la Biblia. Si no escuchas la Biblia. Si no vienes a estudios bíblicos que te reten el entendimiento de la Biblia. Que te ayuden a comprender la Biblia. Para que la puedas leer y tener un mayor entendimiento. Si tú te dejas guiar por tus emociones te van a engañar. Te manipulan. Si tú crees que ser cristiano es simplemente cumplir unos requisitos para ser un buen ciudadano, estás liquidado. Porque el diablo es tremendo caballero. La historia cuenta que Hitler era un caballero. Hitler a su visita los trataba como reyes. Hitler no permitía que una visita se sintiera ofendida. Y lo mismo hacía Stalin. Pero ¿qué estaba pasando en Alemania? Una de las masacres más terribles que ha ocurrido sobre la faz de la tierra y en la historia de la humanidad, entre otras. No se trata de ser buena gente. ¿Usted está listo? Esto fue esta mañana reflexionando. ¿Usted está listo? ¿Está cómodo? ¿Está cómodo? Nicodemo, el rico. ¿Verdad? Si ese pana tuyo, tú jangueas con él. Le prende vela para que te hable y te revele y todo. Dios le está diciendo a esta persona, ¿tú quieres ser mi discípulo? Tienes que permitir que te llamen inepto, miserable, tú no sirves para nada, tú eres un tropiezo para esta sociedad. En una sociedad de honor y verdad, donde el honor es todo y la verdad es todo, Dios le está diciendo a ellos, eso es lo que tú tienes que hacer. Jesús le está diciendo. ¿Estás dispuesto a eso? A rendir la integridad que tú has logrado frente a la sociedad para abrirle en pos de mí. ¿Qué dijeron ellos? Ni él. No.
¿Le dio piquiña? Sí. Ok. ¿Qué otra cosa ocurrieron allí en Babilonia? Luego de Daniel, surgen los libros apócrifos. ¿Qué son libros apócrifos? Son libros que surgen en una necesidad mesiánica. Ahí viene el libro de Enoc. No, negativo. Eso es en Israel. Todo esto está ocurriendo, bueno, no en Israel, sino en Babilonia. Entonces, esos libros empiezan a brotar en Babilonia y en Egipto. Sale el libro de Enoc, sale Tobías. Se añaden al libro de Daniel unas porciones que no aparecen en los primeros textos originales y aparece una historia que es Daniel y el dragón. Todavía no hay tal cosa como una redacción de la Biblia, no existe. Ya existía el Pentateuco. Pero el libro de Génesis no se había todavía redactado. Estamos, ¿verdad? El libro de Génesis se redacta en Babilonia. Luego de Ezequiel. No sabemos a quién se le atribuye el libro de Génesis. Tuvo que haber sido alguien parte de ese grupo, quizás de esos profetas exiliados, o esos sacerdotes exiliados, como Ezequiel, que tenía un llamado sacerdotal, y muchos de ellos se mantuvieron. Luego de que entendieron por fin lo que Ezequiel quiso decir, se quedaron allí, hicieron su vida en Babilonia, Dios se glorificó y Dios siguió hablándole al pueblo que estaba allá. ¿Y cuántos exiliados hubieron? Bueno, fueron 3 exilios, pero no estamos hablando de millones de personas, estamos hablando de quizás 100,000 personas a lo sumo. Empezaron con Jeremías. No, Jeremías nunca salió, Jeremías se quedó. No, pero te digo, de ahí empezaron, ahí fue la primera. Hubo varios grupos. Creo que algunos teólogos dicen que fueron 3 procesos de exilio o 4. Fueron por etapa, primero un grupo, otro grupo y así fueron. No se llevaron ni a los pobres, ni a los que no servían, ni a los ancianos. Esos se quedaron. Para Babilonia eso eran inservibles. Que eso es lo que Jeremías repite en Lamentaciones. Cuando usted vea Lamentaciones, Jeremías experimentó todas las etapas. Y por eso Jeremías en Lamentaciones ya cuenta lo que quedó de Jerusalén y dice que lo que hay es estiércol y muladar. Expresa así de Jerusalén. Ese es el dolor. Pero fue lo mismo que Dios le dijo a Ezequiel. En eso convertiré mi tierra. Y esa es la lucha entre los profetas de la prosperidad, como podemos llamarle en aquel tiempo, contra los de la maldición y dolor de cabeza que fueron Ezequiel y Jeremías y los otros profetas. Amén. Ok. Surgen Tobías. Surge, Dios mío, no me lo sé de memoria. Bueno, surgen varios libros apócrifos. Varios libros. No, Malaquías es profeta. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre un libro apócrifo y un libro que se desarrolla, que voy a explicar ahora eso, el canon, sobre qué libro es espiritual y cuál no? Simple, Dios es el centro del libro. Si Dios no es el centro, la figura principal en el libro, los judíos no lo reconocieron como libro inspirado. Recuerda que estamos hablando de los judíos. Podemos decir que el Espíritu del Señor los dirigió. Hay un solo libro que Dios no aparece como figura principal. ¿Cuál es el libro? El libro de Estel. En el libro de Estel, Dios no aparece como figura primaria. Sin embargo, se están cumpliendo varias de las profecías que se dieron a través de Jeremías y a través de Ezequiel. Yo le daré paz y protección en esta tierra. Y Dios usa a Estel, que es una judía, para proteger a su pueblo. Es el único libro. En todos los demás libros, Dios es el centro. En Tobías, Dios no es el centro. Habla del ángel Rafael, que eso es interesante, que ahí empiezan a desarrollar la teología angelical de los judíos, que Dios nunca le da peso, porque en los libros inspirados Dios no le da peso a los ángeles, porque los ángeles son mensajeros. Y usted se da cuenta que muchas veces los ángeles, cuando se inclinan y le quieren hacer sacrificio, le dicen, ¿qué tú haces? Y los ángeles son teofanías, son figuras espirituales que toman forma de seres humanos. No tienen alas, no tienen alitas acá, no vuelan. Son seres humanos que son ángeles. Cumplen su función y regresan al rey. Y se acabó, se acabó.
Teofanía, forma humana. Pueden comer, compartir con la persona y se va. Eso ocurre en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ocurrió 2 veces en el libro de los Hechos. Algunos teólogos modernos dicen que aunque los cristianos no lo vean, todavía hay un ministerio de ángeles que sigue trabajando y protegiendo a la iglesia. De hecho, en el libro de Apocalipsis, cuando se habla del ángel, no se habla del pastor, se habla de un ángel que está sobre las iglesias. No es el pastor, es un ángel. Lo que pasa es que a nosotros le damos más peso al Espíritu Santo que a los ángeles. Pero Dios sigue usando a los ángeles. En pocas palabras, los ángeles vienen siendo siervos también. Están al servicio de Dios y al servicio de la iglesia. El Espíritu Santo no está al servicio de la iglesia. El Espíritu Santo forma el carácter de la iglesia. Muy diferente. No es lo mismo. A veces dime, Nivia. No. En confianza habla, por favor. No es que el Espíritu Santo está en nosotros. Eso es correcto. No está, bueno, la iglesia, pues claro, pero quien mora en la iglesia Somos nosotros, de acuerdo. Esa es la importancia de la congregación. Amén. Por eso nos congregamos. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos une como una familia. Y nadie nos entiende como mi hermano. Nadie entiende mi dolor como mis hermanos, porque el Espíritu Santo nos hace una conexión sobrenatural. Y mira a ver si es así, que cuando uno de mis hermanos está sufriendo, alguien en la iglesia va a sufrir junto con ese hermano. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que te inquieta, llama a fulano, habla con fulano, porque ya Dios preparó a esa persona para lo que tú necesitas escuchar. Eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso la importancia de congregarse. Ese es el miedo de cuando las personas se aíslan y rechazan ser parte de una comunidad de fe. Porque entonces van errantes. ¿Y qué pasa? Los otros días el pastor que vino de los Estados Unidos decía que a usted le guste o no, ¿dónde nosotros desarrollamos nuestro carácter? En la iglesia. Así que en la iglesia vamos a tener ¿qué? Choque. Porque somos diferentes. Yo pienso diferente a Víctor. Víctor piensa diferente a mí. Por eso Pedro dice, aprendí a amarte y a tolerarte, porque la tolerancia es parte del amor. Porque entonces, quizás, y estamos listos, yo puedo ver unas deficiencias en Nivia, que psicológicamente se llama transferencia, que es una parte mía que yo rechazo. Y yo no soporto a Nivia. Y un día el Espíritu Santo me dice, no, esa parte es tuya, no es ella. Tú cuando la miras a ella, te estás mirando a ti. ¿Y qué hace Dios? Entonces empieza a trabajar con nuestro carácter. Señor, pues ayúdame a mejorar eso en mí, porque quiero amar a mi hermana como tú esperas que yo la ame. Los discípulos se amaban todos mutuamente. Pablo y Pedro. Aún luego Pablo y Pedro. Pero antes de Jesús resucitar, no se iban a la pescosa. Se pasaban Discutiendo quién sabía más, quién quería estar más cerca del maestro. Y al final, ¿qué hicieron? Murieron juntos tomados de la mano. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso la importancia de la congregación. Pero no vayamos allá. Por tal razón, estos libros apócrifos empezaron a surgir. Y hubo 2 eventos donde esto ocurrió. En el exilio en Babilonia ocurrió. Y luego ocurrió en la iglesia. Cuando la iglesia pues, sí, vaya afuera y verifique que no sea una emergencia, por favor. Porque si lo llamó usted y después me llamó a mí, me preocupa eso. Ella regularmente me llama a mí. Me deja saber. Ok. Luego en la iglesia surge un momento similar. Y ahí es que surge el evangelio apócrifo de Judas. ¿Usted está listo?
En el Nuevo Testamento tenemos el libro de Judas, que es el medio hermano de Jesús. Amén. Hay una porción bíblica ahí que hace referencia al libro de Enoc, apócrifo. ¿Cuál es? Cuando dice que el ángel Gabriel estaba peleando por el alma o por el cuerpo de Moisés para que no se lo llevara. Eso es apócrifo. Eso no aparece en la Biblia. Lo asimiló, ¿verdad? Entonces Judas, ante el desconocimiento del nacimiento de Jesús, empieza a explicar el nacimiento de Jesús. Y es el que habla que Jesús desde niño hacía unos milagros. Y es Judas que dice que Jesús tenía una relación con una de las hermanas de Lázaro. Un libro apócrifo. Pero la iglesia, al rechazar esos libros, no explicarlo. Yo recuerdo aquí hace unos años atrás cuando el libro Copto apareció, Copto, lo voy a explicar ahora, y la iglesia se empantaron. ¿Cómo va a ser? ¡Ay! Y estaban locos, desfavorecidos. Mire, cójalo con calma. El libro se había escrito aproximadamente 400, 500 años después de Jesús y se escribía en griego de letra mayúscula, lo que significa que había sido escrito de manera tardía. Y el Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento ya estaba cerrado en el primer siglo. O sea, los primeros 50 años de la iglesia, el Nuevo Testamento ya estaba constituido. El Antiguo Testamento, tenemos problemas serios ahí. Porque es en Egipto, de la mano de los Ptolomeos, que se manda que se redacten los libros de Israel, porque Israel no tenía libros. Lo que tenía era el Talmud. Y era como la gente reflexionaba sobre la palabra. Y seguían dependiendo en la sinagoga, donde el escriba entonces compartía la enseñanza con ellos. Ay, santo. Ustedes tienen que pagarme por estas clases. Mire, es broma. Es broma, no lo cogen en serio. Están muy serios ustedes. Con tantos libros ahí. Eso no es nada. Es una porción de la biblioteca. En otras palabras, en la Septuaginta hay unas 70 ancianos que se fueron por separado, todos escribieron y luego se reunieron y resulta que todos escribieron lo mismo. Otro dice que fue que enviaron a los 70 ancianos que se reunieran ellos mismos y entre ellos, mediante la tradición oral, se sentaron y redactaron, bla, 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 bla. No sé el detalle. Existe una traducción que se llama la Septuaginta y es la primera vez que se traduce en griego. Y al traducirse en griego, entonces ese texto tomó en cuenta todo lo que Israel consideraba como libros sagrados, incluyendo los libros apócrifos. Así que todas esas enseñanzas distorsionadas, está listo, de la resurrección, porque los judíos no sabían qué pasaba cuando una persona moría, no tenían idea de lo que pasaba, no tenían idea del cielo, de cómo era el cielo, y tampoco tenían idea clara de lo que iba a ser la redención de los seres humanos, cómo eso se iba a dar. Así que ellos desarrollaron su propia teología, su propio pensamiento. Y por eso María le dice a Jesús, Maestro, Él resucitará en la resurrección. ¿Cuándo aparece eso en el Antiguo Testamento? Que hable de la resurrección de los muertos. No habla. El más cercano a eso es Isaías, que dice que en un momento en la historia los seres humanos coexistirán mutuamente y el león no se comerá más al cordero y viceversa. ¿Cuándo ocurrirá y cómo ocurrirá eso? No saben. Por eso nosotros tenemos revelaciones, Apocalipsis, porque ahí nos dice cómo será ese evento. Y Dios le da detalle a la iglesia de cómo será ese evento. Significa que el judío hoy en el 2023 no tiene respuesta para ese evento.
Para el judío, cuando una persona muere, está 3 días su alma dando vueltas porque no se ha enterado que está muerto. Por eso cuando usted va a un funeral judío, todos los espejos de la casa están tapados para que el muerto no se dé cuenta que está muerto. ¿Usted sabe de dónde sale ese pensamiento y esa tradición? ¿Sabe de dónde? De Egipto. ¿Qué dice Jesús? ¿A los cuántos días Cristo va a resucitar a Lázaro? Al 4.º día. Ya el alma se fue. Yo soy la resurrección. La muerte está sujeta a mí. Eso es lo que Cristo le está diciendo a la iglesia. Por eso Cristo dice, la iglesia no muere, descansa. En ese proceso se toma la traducción. Entonces, pastor, pero ¿por qué hoy en día en nuestras Biblias modernas no tenemos esos libros? Simple, porque luego los judíos se reúnen, los rabinos, y en Yamnia se sientan y dicen, estos libros los vamos a dejar como libro de referencia histórica. Ahí están los macabeos. Y si usted va a esta Biblia, usted se da cuenta que tiene Eclesiastés, luego viene el segundo eclesiástico, eso es apócrifo, y luego vienen otros libros ahí que supuestamente se le atribuyen a Salomón, que de hecho no todo y está ya requete probado que no todos los proverbios los escribió Salomón, sino que fueron también algunos sacerdotes y algunos que caminaban a Jerusalén. Entonces usted viene a esta Biblia y se da cuenta que aquí aparecen los macabeos. ¿Por qué tienen que aparecer los macabeos? Míralo aquí, los macabeos. ¿Por qué tienen que aparecer los macabeos? Porque los macabeos no son libros espirituales, pero sí son libros históricos. ¿Está listo? Porque redactan lo que ocurrió en Jerusalén 200 a 300 años antes de que Jesús llegara a la tierra, se encarnara. ¿Qué ocurrió durante ese tiempo? La semana de Daniel, la última semana de Daniel, donde en el tercer templo o el segundo templo se hace el sacrificio de impureza, donde este rey, uno de los descendientes de los Ptolomeos, llega al lugar santísimo donde habitaba el arca del pacto, que ya no estaba ahí porque desapareció, y hizo el sacrificio de un cerdo y mandó a matar a todos los judíos. Y yo le explicaba ayer a don Víctor, cuando estaba en su casa, que cómo usted sabe cómo es un judío. ¿Cómo se distingue el judío de las demás naciones? El hombre judío, ¿cómo se distingue? ¿Por qué? No, por la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Que la parte del pene del hombre, la parte, el prepucio, que esa parte de cuero que está por encima del glande, es cortado. Eso es para evitar infección. Higiene. Por eso se llegó a nivel de un pacto. Estamos, ¿verdad? ¿Qué hicieron estos grecos romanos? Obligaron, estos griegos, todavía no eran grecos romanos, obligaron a que los judíos se bañaran en público. Y había un centurión allí, un guerrero allí, y cada vez que el judío empezaba a bañarse y veía que tenía la circuncisión, sin preguntar, lo mataba. Y empezó un ataque contra los judíos. Y los judíos no podían hacer nada del Shabbat porque ya el Shabbatón estaba determinado en aquel momento histórico. ¿Y sabe usted lo que empezaron a hacer los griegos? Empezaron a matar a los judíos el Shabbatón porque no se podían defender. Y los macabeos dijeron, no, se acabó. Ahora vamos a hacer el Shabbat, pero un grupo va a estar con una espada y otro grupo se va a consagrar. Y Jesús sabía eso. Por eso cuando Jesús le vienen a cuestionar sobre por qué está trabajando en el Shabbat, dice, ustedes son buenos hipócritas. Porque ustedes salen de los macabeos. Porque los fariseos no estaban en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa fariseo? Piadoso. Personas celosas de la ley y cuidadosas de la ley. Y eran tan charlatanes
que decían ser celosos, pero sin embargo descendían de los macabeos, los mismos que peleaban en guerra los sábados para defenderse. ¿Y sabes qué? Los macabeos lo lograron, se defendieron de los griegos. Y es en el tiempo de los macabeos que sale la Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? La Navidad de los judíos. No es la Navidad de los judíos. En ese periodo ellos lograron erradicar y liberar a Jerusalén. No tenían para hacer sacrificio, no tenían nada. Lo único que tenían era una némora. Que la némora es el candelabro ese de los judíos de 7 salidas. Lo colocaron en el lugar santísimo y le echaron el poco aceite que quedaba en el templo. Y según la tradición, el aceite no se apagó por aproximadamente 1 año, si no me equivoco. Puede ser que me equivoque, hay tiempo que no repaso ese proceso. Durante 1 año. Y para ellos, eso fue algo sobrenatural. Y le llamaron a esa festividad la Hanukkah. Así que una vez al año, que concuerda con la fecha de diciembre, deciden celebrar la Hanukkah para recordar la liberación de Israel de los griegos de la mano de los macabeos, que no tiene nada que ver con la Navidad cristiana. Sí, pero, exacto, pero que yo te digo porque en Estados Unidos le dicen que ellos celebran, la Navidad de ellos se llama Hanukkah. Y eso es un error. Porque tú le preguntas a un judío, te va a decir, nosotros no celebramos la Navidad. Por eso. Eso es un embeleco de ustedes, los paganos. Es en ese proceso que todos estos libros surgen. La iglesia protestante, para separarse de la tradición católica, porque la tradición católica al día de hoy, usted busca una Vulgata latina, mantiene esos libros apócrifos ahí. Y es, ok, otra más. Vamos ready. Sentadito. Es en ese momento histórico, principalmente en el libro de los Macabeos, que los judíos desarrollan la intervención de los muertos. Porque hay unos soldados que fueron consagrados para defender el templo, que si morían en guerra, morían en el regazo del Señor. Y uno de ellos, varios de ellos, cuando lo encontraron muerto, tenían unos ídolos en su cuerpo. Y los macabeos se asustaron y tenían miedo de que por eso no entraran al regazo del Señor. Así que hicieron sacrificio para asegurarse que el pecado de ellos fuera cubierto para cuando fueran a la vida eterna. ¿Dónde los judíos aprendieron eso? En Egipto. Las novenas que hacen los católicos, eso eran los sacerdotes egipcios. Hacían 40 días de intervención por el alma del que había fallecido. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Y cómo lo sustentan? En los libros apócrifos. ¿Qué hizo la iglesia protestante que nace de Martín Lutero? En el principio, esta Biblia los tenían. ¿Qué hizo la Reina Valera en el 1809? Los dejó fuera. ¿Qué hizo la King James? ¿Quién fue King James? Felipe el Sabio, ¿cierto o falso? ¿Qué hizo Felipe el Sabio o King James? ¿Qué hizo con Martín Lutero? Lo protegió, lo guardó. ¿Y qué le pidió a Martín Lutero? Tradúceme una Biblia para nosotros, Inglaterra. Y me separa de la Iglesia Católica. Hicieron su propia traducción. Por eso es que en Constantinopla, cuando se hace uno de los concilios, se prohíbe que la Biblia esté traducida a otros idiomas. ¿A quién están atacando? A Martín Lutero. Y aquel que tenga un libro que no tenga la traducción latina es un hereje. Y en aquel tiempo estaba la Inquisición. Si te cogían con una Biblia que no era la latina, te mataban. Dígame qué diferencia hay entre Ezequiel y esos eventos históricos que le he redactado a usted. Dígame si no hay conexión.
Entonces, cuando venimos y vemos un libro apócrifo, nos asustamos. Claro que te vas a asustar si no estás preparado para asimilarlo. Y la iglesia no te ha preparado, no te ha hablado de ellos. Te hablan de que la Biblia es palabra de Dios, fiel y exacta. Y yo siempre le digo a la gente, ¿qué Biblia? Y regularmente se lo digo con cariño a mi hermano Víctor Cruz, ¿verdad? Y con respeto por igual. ¿Qué Biblia? ¿Qué Biblia? ¿La Reina Valera 1960? ¿Me siguen? Dime, Junior. Como tú estás diciendo, esos son históricos, ¿verdad? Pero eso, ellos sacándolo, eso es lo que está haciendo al futuro, a repetir Los errores. los errores. De acuerdo. Lo que pasa es que es tremendo. Punto. Porque hoy en día las escuelas teológicas se han dado cuenta y, por ejemplo, el lenguaje actual los tiene. Los apócrifos los trae. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Un pastor que recibe esa Biblia, un geñito de la vida, que recibe esa Biblia, ¿cómo va a catalogar ese libro? Como un libro del diablo. Geñito, cuando vio la versión internacional, porque le quitaron a Jehová y pusieron Señor, dijo que era una Biblia del diablo y la quemó en cámara. Que eso era una enseñanza distorsionada para la iglesia. ¿Cómo tú vas a dejar el nombre de Jehová fuera de su libro? Entonces, un pastor que no tiene una preparación teológica para ver lo que representa estos libros apócrifos, porque tú puedes leer el libro apócrifo y me haces una pregunta sobre ese libro, y si yo no estoy preparado para contestártela, ¿te puedo llevar a qué? ¿A confusión? Pero dice que la traducción actual trae los libros apócrifos. Apócrifos sí, la versión actual sí los tiene. Claro. Pero Nivea, ahí la va. tuya será, porque la mía no los trae. La lenguaje actual, A la que se llama lenguaje actual, la traducción lenguaje actual los trae. Los trae. Los apócrifos los trae. Nivea, iba a decir algo. No la mía, yo tengo para verla. Yo tengo Reina Valera, pero tengo para verla. La latinoamericana. La Jerusalén también los trae. Cuando llegó a la televisión, dije, había un hombre intachable que dijo que eso era un cajón del La diablo. cajón del diablo. Y después lo usó para evangelizar. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que yo he explicado, mire, la gente a veces se rompe la cabeza. Yo no me rompo la cabeza. Dios en el Antiguo Testamento no tenía nombre, se acabó, no tenía nombre. ¿Por qué? Porque no hay un nombre que defina a Dios. No lo hay. Pero nuestro Dios tiene nombre. Claro, ¿cómo se llama? No, nuestro Dios, ¿cómo se llama? Jesús el Nazareno. Se acabó. ¿Qué significa Jesús? El Salvador. Jesús es nuestro Salvador. Y en el Antiguo Testamento yo veo a un Dios que me quiere salvar. ¿Cómo se llamaba? Él no se dio nombre. ¿Por qué Dios no se dio nombre? Pregúntele cuando esté en el cielo. Pero es simple. No hay un nombre que pueda definir a Dios. Dios cuando le dice a Moisés, ¿y quién soy yo? El Elohim. Y eso son le escribe YW, no recuerdo cuál es la otra letra. No existían vocales, lo expliqué ahorita, de dónde usted llega el nombre de Jehová. Yo soy. Entonces, dicen, Yahweh, tenga cuidado porque eso es un juego de palabras. El escriba no se atreve a pronunciar el nombre de Dios porque Dios dice, aquel que pronuncie mi nombre en vano, yo lo voy a quemar, lo voy a matar. Eso dice Deuteronomio. Así que el escriba no se atrevía a escribir ese nombre. Pero hoy en día las traducciones actuales insisten en que era Jehová, en que era Yahweh, pero aún el judío moderno no le tiene nombre a Dios. Y la palabra Dios, la D, la cambia por un símbolo porque no quiere ni tan siquiera pronunciar ese nombre. Porque el nombre de Dios no se puede tomar en vano. Por eso yo digo que la iglesia convierte la gracia en desgracia. Porque las bondades que Dios nos ha dado las hemos cogido para nuestra cartera y para beneficio personal. Y nos resistimos a que el Espíritu Santo trabaje con nuestro carácter.
Queremos seguir siendo los mismos palos doblados. Lo mismo que le pasó a Israel, y Dios le dijo en el capítulo 5 a Israel, ustedes no sirven para nada. No es porque Dios no quiera trabajar con ellos, es porque ellos se resistieron a que Dios trabajara con ellos. Y por eso en el capítulo dice, yo tendré una nueva nación con un corazón de carne. Los corazones de piedra no los voy a romper, los voy a erradicar. Se acabó. Fuerte, difícil de asimilar. Por eso Gandhi se relacionaba más con Jesús que con el Yahweh del Antiguo Testamento. Porque ese tipo no tenía misericordia. Según la interpretación, yo no lo veo así. ¿Sabe lo que yo entiendo? Que lo vemos hoy en día en nuestras sociedades. Si no hay justicia, no puede haber paz. Y Dios es justo. Dios nunca se llevó a un inocente. Nunca. Nunca. Era culpable. Y Dios le daba oportunidad. Porque usted podrá decir, pero es que Ezequiel está fuerte. Compa, y bájele 4. Dios llevaba 4 a 500 años tratando de trabajar con Israel. Desde el siglo 9, Dios estaba tratando con Israel. Desde el siglo 9, 900 y pico años antes de Cristo, Dios estaba trabajando con Jerusalén, con Israel. ¿Cuándo vino a completarlo? En el 586 antes de Cristo. Sume los años. Y el pueblo insistía en lo mismo. Hoy en día, ¿eso ha cambiado? La humanidad no sigue en lo mismo. Y Dios insiste en el hombre. Pasa que lamentablemente cuando la puerta se cierra, yo le digo algo, mi hermano. Yo predico un Dios de amor y de misericordia. Pero cuando la puerta se cierra, Dios no la abre otra vez. Yo quiero que usted comprenda eso. Por eso claramente el mismo Cristo dice, hay un solo pecado que yo no perdono. Un solo pecado. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo.